Nimrod, el primer humanista. Leemos la palabra de Dios en Génesis 10, del 8 al 10, como sigue. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria, y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Nimrod era bisnieto de Noé y nieto de Cam. Este Cam recibió una maldición por parte de su padre Noé por conducta indecorosa contra su propio padre. La maldición consistió en que sería siervo de sus hermanos y siervo de siervos. Esta maldición cayó sobre Cam, sobre su hijo Cus y a toda su descendencia hasta hoy. Cus es el nombre bíblico por el cual también se identifica a Etiopía. Es de comprender que esta maldición fue resentida por Cam, quien transmitió su resentimiento a Cus. Y cuando Cus engendró a su hijo menor, su resentimiento se había tornado en protesta y venganza, y lo llamó Nimrod, que significa nos rebelaremos. Igualmente es de pensar que Cus volcó su protesta y rebeldía en Nimrod, y desde su niñez lo preparó emocional y físicamente para encabezar una rebelión contra Dios. Y desde luego el diablo haría su parte, y es posible que le dijera a Nimrod, serás como Dios, como le había dicho a nuestros primeros padres en el huerto. Por esto dice el relato bíblico que Nimrod llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Esto es, fue quien comenzó a dominar en la tierra, a conquistar y a controlar gente. También dice de él el registro bíblico que fue vigoroso cazador y se hizo de gran reputación. La palabra hebrea que se traduce vigoroso significa un guerrero poderoso, un tirano, un inicuo. Era un tirano delante de Dios, que lo mismo cazaba animales, como también hombres que no se sometían a él. Reclutó miles de hombres y fundó el primer imperio que hubo en el mundo, el de Babilonia. Fundó también otras ciudades, de hecho, un complejo de ciudades: Babilonia, Erec, Acad, Calne, Nínive, Rehobot, Cala y Resén. El Targum de Jerusalén, que es una traducción libre de algunas partes del Antiguo Testamento, dice de Nimrod, él era poderoso en la caza de animales y en perversidad delante de Dios, pues era también un cazador de hombres a quienes decía, apártense de los preceptos de Dios y únanse a las órdenes de Nimrod. También dice el historiador Josefo que Nimrod excitaba, arengaba al pueblo a no someterse a Dios y les decía que la prosperidad que tenían no la atribuyeran a Dios, sino que era el propio esfuerzo y determinación de ellos lo que les producía los beneficios que tenían, que era una cobardía someterse a Dios. Nimrod desafiaba a Dios y glorificaba y exaltaba al hombre. Esa prédica humanista la estuvo promoviendo e imponiendo por muchos años, hasta que la gente le siguió y acordaron fabricar ladrillos al horno para construir una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, pensando que si venía otro diluvio, que ellos pudieran escapar subidos en la torre. Y además, ellos no querían dispersarse para repoblar la tierra como Dios lo había ordenado, todo lo cual hacían en abierta rebelión contra Dios. Desde el principio de la raza humana
nos dice la Biblia que los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová, o invocaban el nombre de Jehová. Pero Nimrod, con su propaganda humanista y ateísta, logró el acuerdo de la gente y dijeron, hagámonos un nombre. Es decir, ya no querían ni llamarse del nombre de Dios, ni invocar el nombre de Dios. Ellos querían suplantar, sustituir el nombre de Dios con el de ellos. No querían depender de Dios, querían autosuficiencia, querían un nombre, un sistema, una religión humana. Y Nimrod, el rebelde, el faccioso, el traidor, el tirano, el déspota, el malvado, el cazador de animales y de hombres, el orgulloso, el soberbio, el arrogante, el altanero, el incrédulo, el ateo, fue el primer humanista. No hay que confundir los vocablos humanitarismo y humanismo. Humanitarismo es la compasión y la acción ante los males ajenos. Humanismo es la fomentación y la proliferación de los males propios y ajenos. El humanismo es la postergación de Dios y la exaltación del hombre. Es lo que San Pablo dice en Romanos 1:25, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Nimrodismo, humanismo, ateísmo y abismo es lo mismo. Veamos, el humanismo considera el universo como con existencia propia y que no fue creado. Esto es, que ocurrió un accidente cósmico y que no hubo un gran planificador y creador. El humanismo reclama que el hombre es otro fenómeno natural, habiendo surgido de un continuo proceso, o sea, por evolución. El humanismo afirma que la naturaleza del universo, como lo presenta la llamada ciencia, hace inaceptables los valores sobrenaturales. En otras palabras, excluyen la moral bíblica. El humanismo está convencido que la actual sociedad de adquisición y ganancia o de empresa privada está obsoleta y que es necesario establecer nuevos métodos, controles y motivos, o sea, establecer el socialismo. El humanismo dice que no hay suficiente evidencia para creer en una fuerza sobrenatural, que todo es accidental o coincidental con relación a la raza humana, que no existe ninguna deidad que intervenga para salvarnos, y nosotros tenemos que salvarnos a nosotros mismos. En otras palabras, el hombre es Dios. El humanismo afirma que las promesas de salvación eterna o miedo de perdición eterna son ilusorias y dañinas. O sea, que no hay juicio, no hay cielo, no hay infierno. El humanismo dice que la razón y la inteligencia son los instrumentos más efectivos que posee la humanidad, que la fe, la compasión, el amor, la caridad son sentimientos tontos. Es decir, que la Biblia no hace falta porque el hombre es una bestia, una máquina de trabajo, un robot. El humanismo cree que no debe haber ninguna inhibición sexual entre personas adultas y también promueve el aborto. Es decir, que el humanismo aprueba la perversión, el homosexualismo y el aborto. El humanismo señala que para poner en alto la libertad y la dignidad, el individuo tiene que disfrutar a plenitud de todas las libertades civiles en todas las sociedades. Esto incluye la libertad de morir con dignidad, entre comillas, o sea, la eutanasia, que es acelerar la muerte de un enfermo o de un inválido, y también incluye el derecho de suicidarse.
Esto describe una sociedad en la cual el impedido y el que no produce pueda ser eliminado para conveniencia del resto de la población. El humanismo cree que una sociedad que cree en Dios, que profesa una fe, que cree en la existencia de un Dios que ama y que se interesa por el individuo, es una fe que no ha sido probada y por consiguiente es una fe fuera de moda. Ellos creen que la salvación basada en un simple acto de aceptar el sacrificio de Cristo para el perdón de los pecados del individuo es un medio infantil de proveer al público de una falsa esperanza del cielo. Ellos dicen que las mentes razonables buscarán otros medios de supervivencia. Es decir, ellos planean y están actuando para destruir el cristianismo. El humanismo promueve el desarrollo de un sistema de ley internacional basado en un gobierno mundial, esto es, un gobierno mundial humanista, materialista, ateísta, terrorista, esclavista, amoral, sin Dios, sin fe, sin disciplina, sin amor, sin piedad. Para el humanismo, todo lo amoral y destructivo es aceptable, pero todo lo moral y ennoblecedor es inaceptable. Amigos, el humanismo es el precursor, el abanderado moderno del anticristo, que será la efímera culminación del endiosamiento del hombre iniciado por Nimrod. Por lo cual, nimrodismo, humanismo, materialismo, ateísmo, diablismo y abismo es lo mismo. Todos trabajan para la ruina moral, espiritual, familiar y política de la sociedad. Así como Nimrod logró influenciar y dominar a mucha gente con su religión humanista y ateísta, hoy también el diablo ha logrado colocar los personeros del destructivo humanismo en todas las esferas de actividad públicas y privadas de la nación, de la sociedad y del mundo. Hay dos medios muy efectivos que Satanás y sus instrumentos utilizan para propagar e inyectar su veneno humanista. Primero, el sistema educativo, especialmente las universidades. Segundo, los medios de comunicación masiva, especialmente la televisión. Por causa de la influencia del humanismo ateo en el sistema docente, en las escuelas y universidades se enseña la necia tontería de la evolución de las especies imaginada por Darwin, pero no se permite enseñar acerca del registro bíblico de la creación realizada por Dios. En las escuelas se permite hablar, ponderar y alabar a tiranos que asesinaron a millones de personas, pero no se puede mencionar el nombre del Señor Jesucristo. Se lee y se enseña pornografía, pero no se puede leer ni enseñar la Biblia. Por una rara decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, también permeada por el humanismo, los estudiantes homosexuales tienen el derecho de tener una oficina para sus reuniones en el Centro de Estudiantes de la Universidad A&M de Texas. Pero a los estudiantes evangélicos se les niega el mismo derecho de reunirse para estudiar la Biblia. Parecería que en estos días del fin, cuando el vigoroso y desafiante cazador del humanismo va invadiendo todo, mientras más corrupta, asqueante y ofensiva sea la práctica de las costumbres, más protección tiene de las leyes y de la judicatura. Y mientras más piadosa, sana y moral sea la práctica de la fe, menos protección recibe del sistema, como si viviéramos en la corrupta Sodoma. ¿Y qué diremos de la televisión? Especialmente la televisión por cable.
Aquí la cosa es peor, alarmante, espantoso, pérfido, traidor. Corrompe la moral de todos, especialmente de la niñez, la adolescencia y la juventud, y atenta alevosamente contra la estabilidad política y la supervivencia de la nación. Quiero leer algunos recortes de prensa, de revistas y de libros. Lenin dijo, y citamos, si deseamos destruir una nación, primero debemos destruir su moral. Entonces esa nación caerá en nuestras manos como una fruta madura. Logremos que la juventud se interese en el sexo y los tendremos en nuestras manos. Termina la cita. Una organización política de la extrema izquierda del estado de la Florida en Estados Unidos ofrece las siguientes directrices a sus seguidores, y citamos: corrompe la juventud, aléjalos de la iglesia, levanta en ellos el interés por el sexo, tórnales superficiales, arruina su juventud, elimina en ellos el interés y el amor a su patria, cautivando la atención de ellos hacia el sexo y las trivialidades. Logra que se derrumben todas las virtudes de moral, de honestidad, de limpieza, de temperancia y confianza. Termina la cita. Tenemos muchos otros recortes más, pero con estos dos basta. Amigos, y todo este asqueante y alevoso trabajo que está realizando el humanismo ateísta por medio de la televisión por cable es horrible. Escuchemos la lectura, aparte de un escrito del conocido columnista Jack Anderson, intitulado Pornografía televisada, y citamos: Washington, el Tribunal Supremo ha dado su bendición a la pornografía en el hogar. Esto podría ser el efecto de su reciente decisión unánime en torno a la televisión por cable. Esto podría dar luz verde a algunos depravados explotadores que usan la televisión por cable para filtrar a los hogares las más degradadas escenas de sexo imaginables. Sigue diciendo el columnista Anderson: he pasado los últimos 3 meses investigando la pornografía por cable. He aquí los resultados. Orgías sexuales que sonrojarían a los césares se presentan en toda la nación a través del cable. Hora tras hora de esta lasciva programación sexual está al alcance de millones de hogares con solo apretar un botón. Las escenas son sucias, obscenas, lascivas y vergonzosas. Los productores tienen la moral de los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Los niños están adquiriendo su educación sexual de esos perversos programas. En la santidad del hogar observan escandalosos actos sexuales que degeneran a la humanidad, degradan a la mujer y corrompen la moral. Termina la cita del columnista Jack Anderson. La televisión por cable, controlada por el humanismo ateísta, está siguiendo al pie de la letra las recomendaciones de Lenin para destruir una nación y que caiga en sus manos como fruta madura. Y lo que es peor, la Corte Suprema, con sus opiniones y decisiones, favorece esta funesta obra de deterioro moral y ruina total. Parecería que quieren ser más sabios que Dios, más amorosos que Dios, más tolerantes que Dios. ¿No ve usted también en esto el humanismo? Descartando a Dios y exaltando al hombre. San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, vio todo esto de antemano y escribió: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, no le reconocieron, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en sus opiniones y decisiones, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios.
Joven universitario, aunque no te hayas convertido a Jesucristo, no te dejes envolver por los tentáculos seductores, pero traicioneros del humanismo. Joven cristiano, ten mucho cuidado a cuál seminario vas a estudiar para el ministerio. Muchos de ellos han sido invadidos y controlados por el humanismo y el materialismo ateo. Amado hermano en Cristo, nunca glorifiques a las criaturas sobre el Creador, nunca al hombre sobre Dios, nunca las filosofías humanas sobre la revelación divina. Que nadie os engañe con palabras persuasivas y filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, o sea, según el humanismo, y conforme a los rudimentos, o sea, el materialismo del mundo, y no según Cristo. Colosenses 2, 4 y 8. Amigo oyente, ¿deseas protegerte victoriosamente contra la asquerosa invasión del santuario de tu hogar por imágenes televisadas, pornográficas, sucias, asqueantes, indecentes, corruptas y corrompedoras, propias de los peores lugares de prostitución y lenocinio, y todo esto comandado por Satanás, el nimrodismo, el demonismo, el diablismo, el humanismo y el ateísmo, que todo es lo mismo? ¿Sí? Entonces, arrepiéntete en este momento de todos tus pecados, pide perdón a Dios y recibe a Jesucristo en tu corazón y vida, que te está pidiendo la entrada en tu corazón. Ora conmigo. Padre Santo, gracias por tu palabra, por tu Hijo Jesucristo, mi Salvador. Ayúdame, Padre, a vencer todo pecado, toda tentación, toda corrupción, a vencer a Satanás y sus métodos e instrumentos. Oh Dios, solo tú eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Señor, tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Si usted desea obtener este mensaje grabado en la voz del hermano Ortiz, escriba pidiendo información. El título del mensaje de hoy es Nimrod, el primer humanista.